la versión NTV dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Está siendo engañado por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Dios, de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que hemos predicado, que le caiga una maldición de Dios. Repito, ya lo hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia diferente a la que han recibido, que esta persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Vemos que Pablo está ahí fuerte. O sea, lo que está diciendo, la manera en que se expresa es bastante, digamos que efusiva o bastante de un tono de amonestación, algo fuerte. Y bueno, los expertos dicen que es la única carta en la que Pablo no da gracias antes de comenzar. Cuando comienza, siempre dice gracias a vosotros, gracias, o sea, da gracias a los hermanos. Pablo ni siquiera, o sea, él iba a lo que iba, ya estaba directo a donde quería llegar, y probablemente no era que no tuviera amor por los hermanos, pero veía cosas que no le estaban gustando nada. Y Pablo, pues la manera que él veía, si lo podemos, pues más o menos lo que dice la cita, estamos viendo que hay un contexto como de que están recibiendo un evangelio que es diferente al evangelio. ¿Amén? ¿Me siguen? Bueno, entonces, como les decía, Pablo estaba afligido al ver que la verdad de Cristo, de la oferta que Dios hace en su gracia de redención por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, estaba siendo corrompida por enseñanza de salvación por obra. Para que más o menos nos hagamos un contexto, háganse la idea, la iglesia, una iglesia nueva que se fundó en Galacia, habían hermanos que, digamos que habían sido judíos en su pasado, ¿entienden? Pues entendemos por judío que seguían todo lo que hacía la tradición judía. Y aparentemente, vuelvo y les digo, aparente, porque en realidad sus prácticas no parecían eso, aparentemente se habían convertido al cristianismo. Entonces, tenías unos judíos que aceptaban la salvación de Cristo, de que Cristo vino, murió por nosotros, pero a la vez querían seguir con todas sus prácticas judías. Y básicamente lo que estamos viendo es que ellos en sus prácticas les querían inculcar a los nuevos creyentes en Galacia, en la iglesia de Galacia, que siguieran esas mismas prácticas que ellos estaban haciendo. ¿Qué prácticas? No tengo todo el detalle, pero quien quiera revisar puede revisar en Hechos 15:5. Hablan, por ejemplo, de que estaban obligando hasta circuncidarse. ¿Sí saben, sí entienden qué es circuncisión? Bueno, pues para quien no tenga el contexto, la circuncisión obviamente es un proceso que ahora mismo se hace a los niños, pero en el momento, o sea, en la Biblia tiene un trasfondo de un pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces se entendía que si una persona no estaba circuncidada en el pacto que Dios hizo con Abraham, no estaba siguiendo lo que Dios había ordenado. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban ordenando que tanto la circuncisión como otro tipo de ritos que seguían los judíos, también querían obligarlo a los cristianos. Entonces, este era el contexto que tenían. Entonces, básicamente tenían un evangelio que eran el que habían recibido, en que Cristo murió por nosotros, resucitó por nuestros pecados, y a la vez le estaban agregando otras cosas. Entonces, lo que estábamos viendo es que los gálatas, que habían tenido el privilegio de ser enseñados por el maestro más grande posible después de Jesús, Pablo, ahora se estaban desviando, estaban en otro cuento, ya estaban teniendo muchos ritos judíos, decían que si no los tenías no eras salvo, una cantidad de cosas que no iban de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es el evangelio. Entonces,
Pablo le enseña en esta carta a los Gálatas que su problema no es su falta de obediencia, sino la confianza que ellos estaban teniendo en todos esos ritos, en todas esas cosas que le añadían como que eran méritos para su salvación. Entonces, obviamente, eso estaba completamente fuera de lo que es el Evangelio. Alejarse de la gracia de Cristo es alejarse del poder de Dios y apoyarse en el poder humano. Eso era lo que estaba pasando con la gente en la iglesia de Galacia. Entonces, vemos que en el versículo 8 y 9, está hablando, él dice cosas como que maldito, dice directamente. Cuando dice anatema, anatema es una palabra que prácticamente, para no hacerles largo, acarrea una maldición sobre una persona. Por eso la otra versión dice maldito a la persona que está haciendo eso. Y es una palabra fuerte, no dice en la Biblia, es una palabra fuerte. Pero eso era lo que pensaba Pablo, porque esas personas estaban tergiversando el Evangelio de Cristo. Entonces, aunque la herejía de los judaizantes era el legalismo, entiéndase, seguir una serie de ritos para decir que era salvo. También la advertencia de Pablo se aplica a la inversa, cuando le quitas cosas al Evangelio, que es el libertinaje, bajo el disfraz de una falsa libertad en Cristo, que remueve todas las normas de rectitud y moralidad. Estas palabras de Pablo se dirigen contra toda distorsión del Evangelio de Cristo. Pablo dio a entender que sin importar cuán piadoso y bueno parezca ser un mensajero, no se acepte si eso no cuadra con el Evangelio. Básicamente Pablo está diciendo, puede venir un mismísimo ángel aquí y les dice algo que si eso no está en la Biblia, eso ignórenlo, eso deséchenlo, y si pueden sacarlo, sáquenlo de su iglesia. Así es, o sea, ese es el tono en que está hablando Pablo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas épocas vemos cómo se le da una autoridad a personas, primero, que solo se les da una autoridad por la fama que tienen. Personas que el ministro tal, ahora está de moda la palabra apóstol, el apóstol tal dijo que tal cosa, el apóstol tal dijo esto. Y ya ahí Pablo, hace casi 2000 años nos está advirtiendo, sea quien sea, si no predican lo que dice el Evangelio de verdad, y si ustedes no lo ven en la Biblia, eso es incorrecto. Espera un momento. Entonces, eso era el contexto que teníamos. Entonces, eso lo vemos también en estos tiempos, como les decía, los apóstoles, todo eso que se ve ahora. Y también esa preeminencia de la experiencia. No es que yo sentí que Dios, un ángel me vino y me dijo, y dice algo completamente contrario a la Biblia. Aquí Pablo está diciendo, si tú tienes aparentemente una experiencia y tú la contrastas con la Biblia y eso no es lo que dice la Biblia, eso no es una experiencia que viene de Dios. Así directamente lo está diciendo él. Entonces, todo maestro o predicador debe ser evaluado sobre lo que dice y no de quién es. Y por último, dice Pablo en la cita que él habla sobre agradar a Dios o agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque esta gente judaizante, que era lo que estaba diciendo, ustedes deben seguir esto. Me imagino, yo no, o sea, suposición mía, algunos dirían, no, pero eso no es lo que Pablo dijo. No, pero, y ellos probablemente están insinuando, no, Pablo lo dice porque quiere quedar bien con ustedes. Y Pablo dice, yo lo hago por favor de ustedes o de Dios. Él dice, si yo quisiera agradar a los hombres, si yo quisiera decir estas cosas para agradarlos a ustedes, no sería un siervo de Cristo. O sea, háganse el contexto. La manera que está hablando Pablo, obviamente se nota que está muy molesto con cosas que están pasando. Y entonces, como estamos viendo, hay un problema claro en la iglesia de Galacia. Y no había algo, según lo que dicen los estudiosos, no había algo que más le indignara a Pablo, que era cuando se estaba tergiversando el Evangelio.
En muchas de las cartas hay problemáticas puntuales en cada iglesia y casi siempre la problemática era que se estaba cambiando cosas en el evangelio. Y eso era algo que lo indignaba mucho a Pablo. Entonces, vamos primero al problema. ¿Cuál era el problema que estaba pasando? Las falsas enseñanzas sobre la esencia del evangelio. Los peligros más destructivos para la iglesia nunca han sido el ateísmo. La gente dice, no, que los ateos o las religiones paganas o sectas que niegan las escrituras, sino los movimientos de aparente índole cristiana que aceptan un grado de verdad bíblica, haciendo que sus enseñanzas y doctrinas ajenas a la Biblia parezcan insignificantes e insignificantes en comparación. Básicamente, es más peligroso cuando alguien parece que es, pero no es. Porque a veces cuando es algo muy evidente, por lo menos si tú tienes un poquito de cimiento, dices, no, eso no es. Ya enseguida tú te das cuenta, o por lo menos lo pones más en cuestión. Pero cuando la verdad comienza a ser disfrazada con unas cosas que no tienen que ver con el evangelio, ahí es donde está el peligro. Lo cierto es que una sola gota de veneno sobre un vaso de agua, por ejemplo, como el que yo tengo aquí, si yo le agrego una gota de veneno a una dosis letal, así sea que todo lo demás sea agua, ya eso me puede hacer completamente daño a mí. Entonces, una sola idea falsa que reduzca la gracia de Dios envenena todo el sistema de creencia cristiano. Decía un estudioso de los años antiguos, Irineo, decía, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que se encuentra elegantemente adornado, con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior lo haga ver a los más inexpertos más verdadero que la verdad misma. Eso me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le vende a la persona? Que se vea atractivo. Si es algo falso, pero no tiene algo atractivo para la persona, obviamente no vas a caer en eso. Pero la idea es que sea algo atractivo. Estamos en una época en la que todo está centrado en el hombre y el diablo eso lo sabe. Por eso, créanme que de una u otra manera el diablo busca engañar tanto a las personas que caen en el legalismo como las que caen en el libertinaje, y siempre está centrado en él. O sea, busca que la manera que lo engañe esté centrada en el hombre, porque no hay nada que engañe más al hombre que su propio ego, su propia idea. Entonces, cualquier adición al evangelio es una amenaza para el evangelio. El objetivo principal de Satanás en la mira es la doctrina de salvación, porque si la gente confunde con enseñanzas falsas al respecto, se obtendrán de acudir a Dios y seguirán bajo la influencia del maligno. Su principal propósito es menoscabar el corazón del evangelio, que es la salvación por gracia, hecha posible a través de la persona de Jesucristo. Él sabe que en la esencia del evangelio está la gracia. Y ahora donde vamos a ir adelante. ¿Por qué? Porque él sabe que si él cambia eso, tuerce todo el principio del evangelio. Como les decía, Satanás trae mentira, apela a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y nuestro egocentrismo. Siempre que que Satanás nos engaña, apela a esas cosas. Sus mentiras se acomodan a mis aspiraciones personales. Y la verdad deja a un lado. La verdad no funciona así, la verdad es la que es. Me guste o no me guste. Satanás es diferente. Él busca la mentira que se sienta más cómoda. Y nosotros, en nuestra manera de pensar, hay algo en el ser humano, ahora mismo se me escapa, creo que es como un síndrome, no recuerdo el nombre, pero se llama como síndrome que está basado en que el ser humano simplemente lo que tú crees, si alguien te lo afirma, tú lo aceptas. Si va contrario a lo que tú piensas, obviamente no lo aceptas. Entonces eso es algo, digamos que un problema común en la conducta humana y va desde que el momento que el hombre decidió,
O sea, decidió seguir Adán y Eva decidieron seguir lo que les ofrecía Satanás. Satanás les ofrecía ser iguales a Dios. Y desde ese momento, desde que ellos entraron en la caída que hubo del hombre, el hombre busca siempre que algo que afirme su manera de ver las cosas. Entonces, como les decía, hay dos tipos de distorsiones en el Evangelio. Los que le adicionan y los que le quitan. ¿Cuáles son las distorsiones que le adicionan? El Evangelio del mérito o el moral. Yo soy salvo porque yo hago esto. Yo soy salvo porque yo me comporto de esta manera. Yo soy salvo porque yo, todo en nosotros, yo. Y los que le quitan también el evangelio de mi comodidad. Dios se ajusta a mis necesidades. Yo vivo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. O sea, el Dios más importante, la persona más importante del universo no es la que pone las reglas, sino yo. Me causa gracia eso. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar, yo soy el que pongo las reglas aquí? Entonces, están esas dos distorsiones. Hoy directamente voy a hablar más sobre la distorsión de los que la adicionan porque es el contexto de esta cita. Pero créanme que la línea entre caer en una y la otra está ahí. O sea, perfectamente puedes estar cayendo en cualquiera de los dos lados. Cuando no estás entendiendo de verdad cómo funciona la gracia de Dios. Entonces, ya tenemos un problema. ¿Cuál es la solución a este problema? Un entendimiento correcto de lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Siempre la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. No tengo ahora mismo el dato, pero tengo entendido que es una de las palabras que más aparece a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que significa la gracia? Para los que llevan muchos años en el Evangelio y quizás no tienen 100% claro. Y segundo, para los que apenas están aprendiendo. El único evangelio de Dios es el evangelio de la gracia de Cristo, que es el evangelio de la redención divina por completo, independiente de cualquier obra o mérito por parte de los hombres. La gracia de Dios es un acto soberano y gratuito de Dios que realiza en su amor y su misericordia y no se mantiene mediante esfuerzos, ceremonias y rituales humanos. Básicamente, palabras más, palabras menos, es algo que Dios no da porque Él le da la gana. Ya. Simplemente Dios lo decide así. Nosotros no hay ningún mérito en nosotros para decir yo soy merecedor, no hay nada. Simplemente Dios lo decidió así. Él decidió primero, vio que nosotros estábamos en una condición alejada de Él y decidió en su acto soberano enviar a su Hijo para redimirnos del pecado, y esa redención de nuestro pecado es la que nos hace llegar a la posibilidad de tener acceso al Padre, simplemente porque Él lo decidió así, no por nada de méritos en nosotros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esta gente los Gálatas? Ellos estaban pensando que su salvación estaba en sus esfuerzos, sus ceremonias o sus rituales. Nada de eso. Dice Efesios 2:8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y nadie se jacte, nadie tiene mérito en esto. Gracias, Dani. Y dice más adelante, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo estoy seguro que si tú tienes al menos un año en la Biblia, alguna vez has oído este versículo. Pero tú te has detenido a pensar qué es lo que significa esto. Yo, pues analizando lo que entiendo, para hacerlo de una manera sencilla,
Hay tres cosas que son importantes para entender cómo funciona todo el proceso nuestro de salvación. El primero es gracia. Después viene la fe y después las obras. Si alguna de esas tres cosas falta, no hay una verdadera conversión. Gracia, fe y obras. Les dice aquí primero Pablo, por gracia soy salvo, porque Dios quiso, porque Dios lo quiso así, por medio de la fe. Listo, la gracia de Dios está ahí, pero si no hay la fe genuina en nosotros, esa gracia simplemente no va a ser efectiva en nosotros. Y esto no es de nosotros ni siquiera, pues un regalo de Dios para que nadie se jacte. Listo. Y después dice, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Significa que somos salvos por obras? No. Significa que nuestra fe debe verse reflejada en obras que ya Dios desde un principio quiso que hiciéramos. O sea, en otras palabras, Dios, cuando tú tienes la fe correcta, la fe que salva, tú lo manifiestas en un cambio en tu vida. Si no, no hay una verdadera fe. Entonces, la ley no contamina la gracia de una manera moderada, sino que la revierte y la destruye en su esencia. Directamente, tú le cambias el orden a esos principios que te dije y ya se te tuerce todo el evangelio. Primero la fe y después la gracia. Estás asumiendo que por fe, un mérito tuyo, es que No, primero las obras. Las obras no te salvan tampoco. Le quitas si quieres la fe, gracia y después obras. Si no hay una fe verdadera, las obras en algún momento se acaban. Esos tres principios siempre tienen que estar. Como medio de salvación, las dos cosas, o sea, la gracia y las obras, son cosas completamente opuestas. Pablo habla que las obras de la ley no han contribuido en nada a nuestra salvación. Y entonces ustedes se preguntarán por qué entonces en el Antiguo Testamento tenían ese poco de ley. Y hay una razón por la que existían esas leyes. Las obras de la ley nos deben apuntar a Cristo, quien ha cumplido por nosotros. Dice básicamente en Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el 5:20, para quien quiera anotar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo Romanos? O sea, la carta del apóstol Pablo a los romanos dice que la ley se creó para que todos nos dieran cuenta que éramos pecadores, para que tú te dieras cuenta de que por tus méritos no podías. Pero dice que aunque el pecado abunda, hay más gracia todavía. Amén. Amén. Entonces, no, pero es que el pecado, eso es para la gente que mata, eso es para la gente que anda en malos caminos. Yo me porto bien, pues dice Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley, toda, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, así sea que tú seas el ladrón, seas el violador, o seas una persona que se comporta correctamente ante todo, pero digas mentiras, tengas orgullo, resentimiento, tú eres igual de culpable que esa persona. Entonces, ese entendimiento de nuestra condición real es importante para nosotros entender la gracia. Y hay un ejemplo que me pareció muy interesante, que lo vi hace poquito, lo vi con respecto a la gracia, que es la historia de Rahab. ¿Sí saben quién es Rahab? Para quienes no tengan conocimiento, les voy a decir la historia brevemente porque se me va el tiempo. Rahab era una ramera. Para los niños, como veo que hay niños, para decirlo de una manera agradable, era una persona que vende su cuerpo, ofrece su cuerpo para labores de tipo sexual a cambio de dinero. Ya, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, una ramera.
Estamos hablando de la profesión o el oficio más denigrado en cualquier época de la vida. Resulta que estaba el proceso de toma de la tierra de Canaán y Josué tenía que enviar a 2 espías allá. Pero entonces esos espías tenían que quedarse en algún lugar. Ellos llegaron donde Rahab y enseguida le tiraron, como gente que vio, le tiró el pitazo al rey de Jericó. Les dijo, ojo, que hay unos espías. Y están donde Rahab la ramera. Entonces el rey fue directamente donde Rahab a decirles, Rahab, me dijeron que están aquí tantas personas. Y Rahab lo que dijo fue simplemente como que, sí, yo los vi, pero yo los vi un momento, me distraje y se fueron. Obviamente ellos no se habían ido, estaban escondidos y él los tenía escondidos. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Ella les dijo, he oído sobre el Dios de ustedes que abrió el mar rojo, que hizo esto, que hizo esto. O sea, ¿cómo me voy a negar yo a eso que están haciendo? Ese Dios hace de ustedes, ese Dios de ustedes hace. Ustedes tienen que ser unos enviados de Dios. Entonces, a pesar de que ni siquiera en ese momento había venido Jesucristo ni nada, uno dice como, ¿qué fue lo que nos salvó a ella? Primero que todo, la gracia. ¿Por qué? Porque no había nada en ella que quisiera mérito en cuanto a su condición moral. Era la persona con el oficio más denigrante del mundo. Pero además, su fe, esa fe que ella tenía, hacía que esa gracia que Dios había puesto, que Dios había destinado para ella, se hiciera efectiva. A tal punto fue la fe de ella que Rahab en el Nuevo Testamento se nombra más que Josué. Rahab, por ejemplo, en Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, no les terminé de echar la historia porque esto es importante. Entonces, cuando ya se fueron, resulta que ellos iban a destruir toda la gente del pueblo. Y necesitaban una razón para saber dónde que a Rahab no la iban a destruir. Porque ellos acordaron, bueno, tú nos guardaste a nosotros, ahora nosotros te guardamos aquí. Pero hay una condición. Tú vas a poner no sé cómo la palabra, un cordón de grana en la puerta para que nosotros cuando veamos el cordón, aquí vive Rahab, no vamos a meternos aquí y vamos para todo. Eso, o sea, me parece, tiene un trasfondo demasiado interesante, solo que no me puedo meter tanto en detalle porque se me va el tiempo. Pero en el Antiguo Testamento siempre la gracia de Dios se mostraba, o sea, nosotros el perdón de pecados siempre era como algo temporal, se ofrecía mediante un sacrificio, un cordero. Ese sacrificio, un cordero, la sangre del cordero era lo que simbolizaba que había sido el sacrificio, o sea, simbolizaba ese sacrificio. Y Dios lo aceptaba, ese sacrificio, pero era algo que cubría nuestros pecados por un tiempecito. Listo, lo cubre. La verdadera sangre que nos iba a salvar era la sangre del Cordero de Cristo cuando vino y murió en la cruz. Pero ese era como un preámbulo. Entonces con Rahab, ¿qué hace? Algo similar. El simbolismo que dicen los estudiosos es que ese cordón que ella puso era como si simbolizara la sangre de ese cordero. Interesante, ¿verdad? Todo eso me pareció muy interesante. Entonces, básicamente Rahab se salvó porque tuvo fe y porque tuvo fe y por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. En Santiago dice también, Santiago 2:25, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino. Entonces ya dijimos que Rahab recibió la gracia. Después tuvo fe y mira, aquí dice Santiago, no fue justificada por obras. ¿Por qué? Porque Rahab perfectamente pudo haber confiado en esos espías y ellos lo pudieron haber defraudado. Pero su confianza no estaba en los espías, estaba en el Dios que él había decidido que ella fuera salva. Amén.
Entonces me parece un ejemplo súper interesante de lo que es la gracia. Entonces, como les decía, la vida cristiana se basa en recibir la gracia de Dios. Cuando yo abandono esto, es imposible que no abandone a Dios, porque automáticamente comienzo a estar motivado por otras cosas que sea motivo de mis afectos. Simplemente, cuando yo no aprecio todo este regalo que Dios hizo por mí, mis afectos, mi amor, se va a ir hacia otra cosa. ¿Qué puede ser esa otra cosa? Cualquier otra cosa que esté por delante de Dios. Lastimosamente, hasta en ese nivel puede estar nuestra familia, puede estar nuestro trabajo, nuestra posición social, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento completo de todo lo que Dios hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, primero que todo, la gracia está marcada por un profundo entendimiento de nuestra condición. Decía Pablo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, la persona más, yo creo que más resaltante en el Nuevo Testamento, decía, yo soy más pecador que todos los pecadores. Pablo entendía cuál era su condición real sin Cristo. Cuando nosotros entendemos esto, mi respuesta se debe manifestar en una confianza completa en Cristo como la solución a mi problema con Dios, que es lo que es la fe salvadora. Y respondemos en sumisión a seguir sus instrucciones para vivir bajo esta solución, que es cuando esa fe salvadora también la acepto a Cristo como el Señor de mi vida y en agradecimiento a la deuda pagada por mí. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive yo, sino que vivo Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo ahora en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Esta cita, si hay 2 o 3 citas que me gustan de la Biblia o que me representan, es esta. O sea, básicamente está diciendo que yo dependo de Cristo. Esta cita, yo fui crucificado con Cristo y ya yo no soy el que vivo, sino que Cristo es el que vive en mí. Pero a pesar de que Cristo vive en mí, significa que Él es el que me da la capacidad de vivir la vida que Dios quiere. Como siempre lo vimos en los devocionales de Nicolás Tranchini, la vida cristiana no es difícil, es imposible. La única manera de que nosotros podamos vivir la vida cristiana es cuando entendemos la gracia de Dios y cuando asumimos que todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos porque Cristo es el que nos da el poder para vivirlo. Y así es como yo voy a tener la fortaleza de, si siento dificultad, superar la adversidad. Así es cuando yo sienta que me estoy cargando con las exigencias del Evangelio, todo lo que Dios pidió de mí, no lo hago en mis fuerzas, lo hago en las fuerzas de Cristo. Amén. Entonces, hay una ilustración que me pareció muy interesante con la gracia que se lo oí en los devocionales del pastor Nicolás Tranchini, en el que él hablaba, ponía cómo es la fe por obras y por gracia. La fe por obras era como un jefe que decía a sus empleados al final de mes, el que más venda, le voy a regalar una cena en el restaurante más caro de Barranquilla. No sé, díganme, algún restaurante, yo qué sé, el Giratorio o algo así. Un restaurante, cualquiera de esos restaurantes. ¿Qué pasa con esa persona? Si el jefe no le cumpliera, en realidad el jefe está en deuda con él porque él se lo prometió
Y eso es lo que sería la fe por obras. Y la fe por gracia, o sea, entendiendo por gracia, es como la ilustración de un mendigo que se está muriendo, está tirado en la calle, está enfermo. Y una persona se le acerca y dice, ¿qué quieres? Él le dice, si quiero ser sanado de mi enfermedad y quiero tener un hogar para vivir. Bueno, le dice, vamos a hacer algo. Yo te voy a dar todo eso que tú necesitas, pero necesito que tú sigas unas instrucciones que te voy a dar. Necesito que como estás enfermo y tu condición es difícil, todos los días te tomes unas pastillas, te pongas unas inyecciones, vayas al médico, porque eso es necesario para tu sanidad. Y además necesito también que para yo, quiero estar contigo, me gustaría compartir contigo. Yo siempre desayuno, me levanto temprano a las 6 de la mañana. Necesito que tú hagas todas estas instrucciones. Y si sigues esas instrucciones, tú vas a gozar de todo lo que yo te voy a dar. Comida, alimento, hogar, todo lo que tú necesites. ¿Hay mérito en esa persona? No, simplemente porque se lo regaló. Que sí tiene que seguir una especie de vida, digamos que de disciplina, claro, pero por su bien, porque si no, no se va a recuperar de su enfermedad. Eso es básicamente lo que pasa con nosotros en Cristo. Entonces, ya directamente yéndonos a la aplicación de esto en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos si de verdad estamos viviendo para la gracia, bajo la gracia, o estamos viviendo un evangelio que es contrario a la gracia? Primero, las características de una persona que no vive bajo la gracia. Primero, piensan que son buenas personas, porque tiene buenas intenciones. Hay una frase común en estos tiempos que Dios mira mi corazón, Dios conoce mi corazón. Y dicen que esa frase sale en la Biblia. Hay un problema con esa frase está descontextualizada. Primero que todo, porque Dios es el que la dice. Hay una diferencia en que yo diga, Dios me mira a mí, a que Dios mismo diga, yo soy el que miro el corazón. Hay una diferencia, es como decir, yo soy humilde, a que otra persona diga, no, esa persona es humilde. Sí, creo que sí me pillan más o menos. Y la otra diferencia es que cuando habla de Dios mira el corazón, lo habla una persona en particular. En toda la Biblia, creo que es la única persona de la que dice Dios mira el corazón. ¿Quién sabe? David. Y no hay una persona en toda la Biblia que tuviera más en conocimiento de su situación, por lo menos en el Antiguo Testamento, que tuviera más en conocimiento de su situación ante Dios, su dependencia de Dios, que David. Lo vimos en el Salmo que cantábamos ahorita. Me muero por estar en la presencia de Dios, siento que me muero porque la necesito. Cuando Dios mira el corazón, hablaba de esa dependencia, no porque David era bueno. Entonces, esa frase de Dios mira mi corazón está asumiendo que yo soy bueno o que tengo buenas intenciones y no es así. Segundo, cree que si se esfuerzan pueden obedecer a Dios. No podemos. Podemos esforzarnos y duramos 2 meses, pero en un momento ya se nos acaban las energías. Segundo, cree que por orar, leer la Biblia o servir en un ministerio ya está bien con Dios. Porque yo hago esto, mis méritos. No son mis méritos, es la gracia de Dios. Se siente insegura de sí misma. ¿Por qué? Porque actúa dependiendo, que entiende que ese es el valor que tiene. Le falló a Dios esta semana. Estas semanas no importa para nada. No. Esta semana me porté bien. Esta semana, cuando ya Dios nos ha dado el valor por su gracia, Él es quien nos pone el valor a nosotros. Entonces podemos fallar o podemos obedecer y sabemos que Dios nos sigue mirando de la misma manera. Quinto, cree que sus problemas están en los demás. Claro, porque una persona que piensa que tiene un corazón completo, el problema está en tal persona, el problema está en tal persona. Cuando nosotros entendemos la gracia, entendemos
que primero tengo que cambiar yo para que mis relaciones con los demás puedan funcionar. Porque yo soy el que estoy en una mala condición con Dios. Sexto, internamente se encuentra amargado porque nunca es suficiente. Va a la iglesia, siente que ahora entonces le falta congregarse en el ayuno. Bueno, va al ayuno, siente que ahora le falta evangelizar más. Va a la evangeliza, ahora siente que le falta orar más. Nunca nada es suficiente porque cree que está en sus méritos. Juzga a los demás poniéndose en lugar mejor que ellos. Yo haría mejor esta labor que tal persona en la iglesia. Yo haría mejor que esto. Y en sus luchas, yo veo que esa persona no supera esto. Yo lo superé. Mérito en mí. No ve progresión en su lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que su pecado avanza en un pecado, siente que le salen, siente que tiene que cumplir y probablemente siente que no progresa. O simplemente no ve progresión porque como se condena siempre, está en un bucle de pecado y no avanza. Noveno, cuando sirve a los demás está motivado por obtener su aprobación. Yo sirvo a mis hermanos en la iglesia, pero para que ellos me vean bien, no porque Dios es mi motivación. Vuelvo y le digo, mérito en mí. Cuando las características son de una verdadera persona que vive bajo la gracia. Siento un profundo dolor por sus constantes luchas, pero a la vez encuentra en Cristo la gracia para ir superándolas. Obviamente entiende que tiene luchas, que hay cosas que no ha superado, pero siempre está encontrando la gracia, es como un aliento para saber que puede seguir avanzando, puede seguir superando esas cosas. Y no es una condenación que está encima de él, que le presiona. Segundo, son transparentes. Buscan ayuda en otros cristianos para crecer. ¿Por qué? Porque cuando entiendes que tú no eres nadie, que tus luchas es simplemente porque tú no eres nada, no tienes problema en contárselas a otra persona. Porque entiendes que tu condición está mal y no tienes por qué estar ocultándola. Tercero, se siente amado por Cristo, se siente tan amado por Cristo que busca amar a los demás. Está rebosando de tanto amor por Cristo que quiere darle amor a los demás. Cuarto, se abstiene de criticar a otros porque conoce su propio corazón y sus propias luchas. Entonces, cuando ve que otra persona tiene una lucha, es capaz de ver, así como esta persona está luchando con esto, yo he luchado con otra cosa. Quinto, encuentra cada vez más placer en Dios y las cosas del mundo le resultan cada vez menos atractivas. Hoy estuve en la iglesia y me gustó esto. Voy a averiguar más por esto, me parece interesante. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es algo tan sorprendente que quieres saber más de eso. Estuve en las alabanzas, ¿cómo es que no pude estar en las alabanzas? Bueno, no alcancé, pero necesito un tiempo de alabar a Dios, porque si no pude estar en el único tiempo en la semana, yo necesito. Porque, vuelvo y les digo, encuentra ese tipo de cosas atractivas. Y a lo inverso, como una vez les decía, cuando una cosa se va por un lado, las otras cosas, las cosas que son del mundo, resultan menos atractivas. Entonces, las cosas que del mundo probablemente no necesariamente son malas. Esas cosas que a pesar de que no son malas, ya tú no las encuentras tan atractivas, porque hay otras cosas que están llenando tu corazón. Sexto, piensa muy poco de sí mismo y piensa más en Dios. No pienso en si esto me beneficia a mí, sino cómo con esto que voy a hacer le doy la gloria a Dios que hizo todo por mí. Siento una carga por cumplir la gran comisión, que siente que de alguna manera tiene que compartirle a otras personas ese regalo que aprecia en su vida, también quiere que los otros lo vivan. Y siente que es un privilegio servir en la iglesia. Lo antepone a otras cosas en su vida y siente tristeza cuando no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque así como Dios, como dice la Biblia en Romanos 12:1, entré en sus cuerpos por las misericordias de Dios. Ese nivel
de las misericordias de Dios entiendes que Dios hizo eso por ti, yo tengo algo que entregarle, algo me debe costar. Entonces, cuando no siento que puedo aportar, si me siento cargado porque siento que no le estoy agradeciendo en algo a todo eso que Cristo hizo por mí. Entonces, yo no sé cuál es tu condición, lo que sí te puedo decir es que probablemente ese entendimiento 100% de la gracia lo vamos a tener, o un entendimiento no, digamos la materialización de todo esto que vimos, lo vamos a ver durante el proceso de nuestra santificación, que es hasta cuando Cristo venga. Pero si al menos te causan inquietud todos estos puntos, digamos que por lo menos estás en buen camino a redireccionar cosas en tu vida. Quizás estabas entendiendo mal la gracia, pero puedes cambiar a entenderla como es y ir cambiando que en realidad como Cristo quiere que tú vivas. O probablemente ni siquiera conocías de esto, apenas estás conociendo el Evangelio, y si eso te está causando inquietud, Dios está haciendo una obra en tu corazón. Recuerda siempre que cuando tú entiendes la belleza de todo lo que Cristo hizo por ti, es cuando de verdad puedes aceptar esa gracia y puedes entregarte en completa gratitud a lo que Él hizo. Quiero terminar con una cita del pastor John Piper. Decía, ver la belleza de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo que realmente puede cambiar el corazón de una persona. Solo cuando nos conmueve la contemplación del amor de Dios por nosotros es cuando podemos desprender de nuestro corazón todos esos supuestos salvadores. Quiero dejarte sin inquietud, y si eso es algo que te está inquietando, pídale a Dios que te enseñe, te dé la gracia, valga la redundancia, de entender cómo funciona la gracia en ti, cómo cada una de esas cosas que acabo de mencionar puedes ir trabajándolas en tu vida, pero sabiendo que el mérito no está en ti, sino en aquel que hace las cosas por ti. Amén. Padre Santo, gracias por el día de hoy. En este día quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a entender completamente cómo funciona tu gracia, Señor. Somos conscientes de que somos indignos ante tal regalo que tú nos has dado, Señor. Simplemente la única manera que podemos recibirlo es por la fe que nosotros ponemos en ti. Cuando nosotros somos conscientes de esto, Padre, es cuando nuestras vidas pueden ser redireccionadas como tú quieres que vivamos la vida espiritual. Danos la fuerza, Señor, que no sea en nuestra fuerza, Señor, sino en las tuyas. Que en todo momento, Señor, como dice Gálatas 2:20, no sea por nosotros, sino porque tú estás en nosotros. Y todas las cosas que vivimos, las vivimos por todo lo que tú has hecho en nosotros. Entonces, ayúdanos a entender, ayúdanos a vivirlo y ayúdanos a cada día más trabajar en ser más como tú. Pero no porque haya mérito en nosotros, sino porque tú eres quien hace la obra en medio de nosotros, Padre. Queremos pedirte que nos seas llevando a cada uno de nosotros con bien a nuestros hogares y que tú siempre nos seas guiando en todo tiempo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida. En nombre de Jesús oramos. Amén.